¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Cristóbal Javier Carranza y vamos a hablar sobre la práctica 5 de electrónica digital, que también son circuitos MSI combinacionales. Esta práctica es la más completa del bloque del MSI porque pues vamos a trabajar con tres temas. Uno, primero el codificador de prioridad. Luego las variaciones avanzadas del decodificador para generar funciones lógicas y finalmente una aplicación muy divertida del multiplexer para construir un sistema de alarma. Para todo esto usaremos 5 circuitos integrados diferentes y tip switch. Así que vamos por partes. Eh, como concepto que es un codificador de prioridad. Antes de ver los componentes, pues déjenme explicarles que tenemos lo que es el codificador de prioridad, porque este es el concepto nuevo de esta práctica, ya que habíamos casi seguido los mismos conceptos de la práctica 2, 3 y 4. Ahora cambiamos un poquito, porque, pues bueno, este es un codificador de prioridad. Es exactamente lo opuesto a un decodificador. Mientras el decodificador toma un código binario y activa una salida específica, el codificador hace lo contrario, recibe varias entradas y las convierte en código binario de salida. La palabra es prioridad. Es clave ya que si varias entradas se activan al mismo tiempo, el circuito reconoce automáticamente cuál tiene mayor prioridad y genera el código correspondiente a esa entrada. Así ya pues, no hay ambigüedad, aunque lleguen varias señales a la vez. Un ejemplo contrario, bueno, pero cotidiano, perdón, imagina un papel en botones numerados del 0 al 7. Si alguien presiona el botón 5 y el botón 2 al mismo tiempo, el codificador de prioridad genera en su salida el código binario del 5 porque tiene mayor número y por lo tanto mayor prioridad. Por último, bueno, no, siguiente a esto, vamos a hablar sobre los materiales a utilizar. En circuitos integrados, pues va a ser una 74147 codificador de prioridad de 9 a 4 líneas, B, C y D. También vamos a utilizar una 74148 codificador de prioridad de 8 a 3 líneas. Este es similar, pero trabaja pues con 8 entradas del 0 al 7 y genera una salida de 3 bits en código binario. Eh, También lo que vamos a utilizar sería un 74153 multiplexer de doble de 4 a 1, 74156 decoder de multiplexer de 2 a 4 líneas Open Collector, un 74158 multiplexer inversor de 4 a 1 y lo que vendría siendo ya después serían los equipos y componentes de interfaz, un deep switch de por 4, o sea, 4 piezas, protobar y ya sería todo. El desarrollo de la práctica, tenemos la práctica, porque tenemos ya las simulaciones realizadas. Aquí está. Pues el procedimiento del desarrollo dice verificar la operación del codificador de prioridad con el 74148 de 8 a 4 a 3 líneas, perdón. Lo que vamos a observar, pues empezamos verificando el 74148, conectamos las 8 líneas de entradas a interruptores y la salida la visualizamos en un display hexadecimal de protobar. El pin lo conectamos a tierra o a un interruptor en nivel bajo para entender el circuito habilitado. Luego activamos lo que es las entradas de una en una y
en combinacionales para llegar a la tabla de la figura 30 y comprobar que cuando ninguna entrada está activa, la salida es 000 y 0 indica que no hay ninguna entrada presente. Cuando activamos, por ejemplo, la entrada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Cuando activamos la entrada 5 y la entrada 2 al mismo tiempo, la salida sigue mostrando 101 porque la entrada 5 tiene mayor prioridad. Cuando desactivamos la entrada 5 pero mantenemos la 2 ahora pues la salida cambia de 0 a 1, 0. El código de entrada es 2. Esto confirma perfectamente el concepto de prioridad. También verificamos que el 74147 con el mismo procedimiento, pero ahora con 9 entradas y salidas de bits en el BCD. Recuerden que aquí tenemos entradas como salidas, son activas de nivel bajo, así que pues hay que presentar atención a la lógica invertida, a leer los resultados registrados, los datos en la tabla de la figura 30, que pues, están acá, figura 30 por acá atrás, 33, están los datos. Ok, subimos. En la parte 2 de las aplicaciones, la aplicación del decodificador del simulador complejo ejemplo 1. Eh, Ahora viene pues una de las aplicaciones más poderosas de los circuitos MSI que veremos en toda la materia. Sabemos que con un decodificador y un compuertas OR extremos se pueden implementar cualquier función lógica combinacional. Esto es posible porque un decodificador genera todos los términos posibles a sus variables de entrada y como cualquier función booleana puede expresarse como una suma de términos. Eh, el ejemplo que implementamos es un simulador completo usando el 74156. 56, perdón, 54 148. Eh, Para un simulador completo tiene entradas de X, Y, Z y dos salidas, la suma S y el acero C. Como hay tres entradas, necesitamos eh, un decodificador de 3 a 8 líneas que construimos expandiendo el 74156 como aprendimos en la práctica 4 que es la anterior. Esto nos genera los cuatro mini términos posibles de la tabla de verdad del simulador. Obtenemos que la salida S, pues es uno para los mini términos 1, 2 y 4 y 7. La salida C es uno para los mini términos 3, 5, 6 y 7. Entonces conectamos esos mini términos a dos compuertas OR separadas y obtenemos el sumado completo. Por último, tenemos lo que es el aplicación de multiplexer, sistema de alarma de granjero. En la aplicación se usa el 74147 como implementador de funciones booleanas y es el ejercicio más divertido de toda la práctica, ya que es un granjero, tiene pues una puerta muy pesada. Hay tres variables en el juego. P indica que la puerta está abierta o cerrada. Cero indica que las ovejas están dentro o fuera del granjero. Uno y L indica que si hay lobos cerca de la granja, el granjero pues necesita una alarma que avise cuando existe una situación peligrosa, ya que las ovejas están comiendo el forraje o en la puerta abierta. La técnica del multiplexer
Para implementar funciones booleanas consiste en tomar dos variables, por ejemplo 0 o y L, perdón, y conectarlas a las líneas de selección A y B. La tercera variable P se conecta a las entradas de datos del multiplexer. Según lo que indique la tabla de verdad, se conecta el P directo a P, negado a un punto fijo o un punto cero. De esta manera, queda programado para generar exactamente la función de alarma que se necesita el granjero. La salida del multiplexer se conecta al buzzer del protobar para que suene cuando detecte una situación peligrosa. Armamos el circuito y comprobamos la tabla de verdad de la figura 35, activando los switches para simular cada una de la comprobación P0 y L. Por último, pues podemos concluir que en esta práctica aprendimos tres cosas muy importantes. Primero, el codificador de prioridad. Y la segunda, pues vimos un decodificador que puede implementar cualquier función lógica, simplemente generándolo en términos correctos y sumándolos con compuertas OR. Tercero, aprendimos que un multiplexer también puede implementar funciones booleanas, conectándolo a las variables de entrada a las líneas y de selección programando las entradas de datos con las variables restantes. Y pues esto sería todo por hoy. Hasta luego.